Quizás hoy guardas silencio con Dios, y no es porque hayas dejado de orar, no es porque hayas dejado de creer, sino porque ya no sabes qué decir. Las palabras parecen escaparse cuando el alma está cansada, y la mente se agita con un ruido que nadie más puede oír. Permaneces ahí, firme por fuera, ayudando, escuchando, sonriendo cuando puedes, pero por dentro es como si intentaras armar un rompecabezas sin saber dónde están las piezas. Y ahí es donde muchos se confunden. Creen que, porque el cielo está en silencio, la fe se ha enfriado. Creen que porque la paz no clama, se ha ido. Pero, ¿y si te dijera que este silencio es precisamente donde Dios está trabajando más profundamente? Algunas personas solo reconocen la fe cuando se manifiesta en milagros, cuando todo se calma, cuando se abren las puertas. Pero la fe que te moldea no es la que brilla en las victorias, es la que te sostiene en la oscuridad. Es la que no te da todas las respuestas, sino que organiza tu mente en medio del caos. No te quedas quieto, estás siendo sanado lentamente, silenciosamente. Dios está realineando tus pensamientos, reposicionando tus emociones, sanando tus raíces, aunque aún no te des cuenta. Porque hay una clase de fuerza que no hace ruido, una fortaleza que pasa desapercibida hasta que el viento sopla más fuerte y tú, sorprendentemente, permaneces de pie. Hoy quiero guiarte a través de 7 pruebas espirituales y mentales de que tu fe no solo sobrevive, sino que te fortalece. No como el mundo se fortalece, sino como el alfarero moldea la vasija, desde dentro, sin prisa, en capas. Porque la fe no es la ausencia de lucha. La fe es permanecer, incluso cuando la lucha te silencia. Y si has llegado hasta aquí, cansado pero escuchando, es porque de alguna manera tu alma ya lo sabe. Algo está cambiando dentro de ti. Y esto no es debilidad, es el Espíritu haciéndote nuevo, palabra a palabra, cicatriz a cicatriz, pensamiento a pensamiento. Y el viaje comienza ahora, cuando la fe silencia el caos mental, incluso sin respuestas. Hay días en que tu mente se siente como un campo de batalla. Los pensamientos te atraviesan como flechas, viejos recuerdos, preocupaciones futuras, culpa inexplicable, miedos innombrables. Y en medio de todo esto, aún intentas mantener la fe, intentas creer mientras tu corazón se queda sin palabras. Pero hay un detalle que muchos no comprenden: que Dios guarde silencio no significa que esté ausente, y que tu mente siga gritando no significa que tu fe no esté funcionando. La confusión no significa derrota. A veces ese es el comienzo de la reorganización. El alma encuentra dirección antes que la mente encuentre comprensión. Y en este proceso, silencioso y profundo, algo comienza a alinearse dentro de ti. Primero, una pequeña calma en medio de la agitación. Luego, una decisión que antes parecía imposible. Y de repente te das cuenta. Ya no piensas como antes. Ya no reaccionas como antes. Sigues teniendo preguntas, sí. Sigues teniendo días nublados, pero la forma en que los enfrentas ha cambiado. Y eso, hermano, hermana, es fe. La fe no acaba con los pensamientos confusos, es su reubicación. La fe no elimina el miedo, sino que lo reubica. No silencia las voces internas, sino que enseña a tu mente a discernir cuál proviene de Dios. Y esto ocurre, la mayoría de las veces, sin espectáculo. La mente se renueva en el silencio de la obediencia, el alma sana en la quietud de la confianza, e incluso sin una respuesta audible, sientes una paz que antes era insignificante. La paz, por cierto, no siempre es un sentimiento. A veces es una decisión. Es mantener la confianza incluso cuando el cielo parece cerrado. Es seguir orando incluso cuando faltan las palabras.
Es darte cuenta de que hay decisiones que estás posponiendo no por falta de opciones, sino por miedo a equivocarte sin la aprobación de Dios. Y quizás es en esta pausa que Él te está fortaleciendo. Porque cuando empiezas a reflexionar sobre lo que te frena, ya sea miedo, culpa o falta de convicción, ya estás pasando de la confusión al discernimiento. Ya estás dejando de buscar respuestas y empezando a caminar con dirección. La guía de Dios no hace ruido, pero ordena el caos. Organiza la casa de la mente. Y lo hace de una manera tan íntima y precisa que ni siquiera te das cuenta. Hasta que lo haces, hasta que un día miras atrás y ves que el conflicto que te paralizaba ya no tiene el mismo poder, porque la fe obraba en silencio, porque Dios no necesitaba hablar en voz alta para darte paz, solo necesitaba estar presente, y lo está, incluso ahora, incluso en silencio, lo está. El empoderamiento invisible, cómo tu fe está sanando traumas. Terapia no ha accedido todavía. Hay dolores que ya no sabes de dónde vienen. Solo sabes que están ahí. Se despiertan contigo, duermen contigo, se esconden tras sonrisas amables, oraciones constantes y respuestas rápidas como «Está bien, en el nombre de Jesús». Pero en el fondo, tu corazón sabe que hay viejas, heridas que no han sanado. Y tu mente, cansada de aferrarse a tanto, empieza a protegerse como puede, a veces endureciéndose, a veces callando, a veces reaccionando con una fuerza que incluso te resulta extraña. Pero hay algo que nadie ve. Tu fe está obrando una obra que va más allá de la lógica. Está llegando a lugares que ni siquiera tú has podido alcanzar, no con palabras, no con consejos, sino con presencia, con entrega, porque la verdadera fe no adormece el dolor, lo sana, no de afuera hacia adentro como muchos creen, sino de adentro hacia afuera, raíz a raíz, capa a capa. Primero en lo más profundo de tu alma, luego en la superficie de tus emociones, hasta que un día te das cuenta, lo que una vez te deprimió ya no tiene el mismo efecto. Lo que una vez te hizo reaccionar con miedo, ira, culpa, ahora encuentra un silencio firme dentro de ti. Esto es sanación, aunque no haya escenario, aunque nadie aplauda, aunque parezca demasiado pequeño para llamarlo milagro. Esto es Dios, porque a Él no le impresiona la prisa, actúa con verdad. Y la verdad es que ya no eres el mismo. ¿Sigues en tratamiento? Sí. ¿Sigues sintiendo dolor? Sí. Pero estás aprendiendo a no definirte por Él. Estás aprendiendo a caminar con Él sin dejar que te guíe. Y este tipo de fortalecimiento es invisible a los ojos humanos, pero es evidente a los ojos del cielo. José fue vendido por sus hermanos. Fue traicionado, olvidado y encarcelado injustamente. Pero mucho antes de llegar al palacio fue sanado por dentro, porque lo que lo liberó no fue el trono, sino la fe. Fe en que Dios estaba con él, incluso en el silencio de su prisión. Fe en que no necesitaba venganza para ser restaurado. Fe en que lo que Dios construye en nosotros vale más que cualquier lugar donde el mundo pueda colocarnos. Y por eso no puedes dar por sentado tus pequeñas victorias, porque son grandes en el cielo. Cada vez que eliges perdonar sin exponerte, cada vez que guardas silencio pudiendo tomar represalias, cada vez que sientes dolor, pero eliges no endurecerte por ello, eso es sanación. Esa es la fe que aborda lo que ni siquiera la terapia pudo encontrar. Eso es Dios susurrando: estoy trabajando donde nadie ve. Y Él está, ahora mismo, dentro de ti. Ansiedad disfrazada de fe. Cuando tu mente solo se calma cuando recibes control, no dirección. Hay una diferencia sutil, pero devastadora, entre la paz y la previsibilidad. Mucha gente no se da cuenta, pero vive con la mente inquieta, no por falta de fe, sino por un exceso de control.
La oración se convierte en una lista de exigencias, la espera en desesperación y el silencio de Dios en terreno fértil para la ansiedad disfrazada de espiritualidad. Rezas, sí, pero en el fondo esperas señales inmediatas. Esperas que Dios lo confirme todo con claridad, antes siquiera de dar el primer paso. Como si la fe solo fuera real cuando no hay riesgo, cuando todo ya está resuelto. Pero esto no es fe, es miedo disfrazado de devoción. Y la ansiedad, cuando se disfraza de espiritualidad, se vuelve aún más difícil de identificar. Te convences de que esperas a Dios, pero en realidad solo esperas el control. Y mientras tanto, tu corazón se distancia de la verdadera confianza. Porque confiar no es saber. Confiar es caminar incluso sin un mapa. Es rendirse sin ver el terreno. Es decir, Señor, acepto tu guía, incluso sin entender el camino. Pedro experimentó esto. Se hundió no cuando decidió abandonar la barca, sino cuando intentó controlar su camino, cuando dejó que el viento y las olas dictaran su percepción de la presencia de Cristo. Y así es exactamente como la mente se pierde, cuando exige control para seguir creyendo, cuando cambia la fe por la certeza, cuando cambia la rendición por la negociación. Hay oraciones que no son súplicas, sino contratos emocionales. Señor, haré esto si me das aquello. Pero Dios no nos llama a contratos, nos llama a confiar, a rendirnos. Y esta rendición comienza cuando tu oración cambia de tono, cuando deja de ser un intento de convencer a Dios y se convierte en una carta de rendición. Una carta donde escribes no lo que quieres, sino lo que estás dispuesto a soltar, donde reconoces que necesitas presencia más que respuestas, que prefieres dirección, incluso sin control. Una mente inquieta no es señal de falta de fe, a menudo es señal de un alma agotada por intentar protegerse, por intentar anticipar cada dolor, cada pérdida, cada decepción. Pero Dios no te llamó a predecir, te llamó a confiar, y esta confianza nace cuando dejas de intentar comprenderlo todo y empiezas a descansar en quién es Él, no en lo que hace, no en cómo responde, sino en quién es Él, y Él es fiel, incluso cuando todo parece fuera de lugar, incluso cuando nada tiene sentido. Él sigue siendo Dios, y eso es suficiente. Tu fe está moldeando la resiliencia, no la comodidad. No todo sufrimiento es castigo, no todo dolor es abandono, y no toda espera es una pérdida de tiempo. Hay dolores que no vinieron para destruirte, sino para refinarte. Hay luchas que no son obstáculos, sino herramientas, porque Dios no solo intenta consolarte, intenta prepararte, y a menudo la preparación implica incomodidades que nunca habrías elegido, pero que el cielo ha permitido con un propósito eterno. Es común creer que si Dios nos ama, nos protegerá de todo lo que nos duele. Pero la verdad es más profunda. Dios nos ama tanto que a veces nos permite enfrentar situaciones que nos fortalecerán. Porque la verdadera fe no se construye en zonas de confort. Nace en la fricción, crece en la escasez, se fortalece en el dolor. No porque Dios sea cruel, sino porque conoce la fuerza que solo se revela cuando todo a nuestro alrededor parece desfavorable. La fe que moldea la resiliencia no niega el sufrimiento, lo enfrenta con el corazón abierto y aún así elige continuar. No por terquedad, sino por convicción, porque sabe que hay algo más grande en juego, aunque la lógica no pueda explicarlo. Es cuando reconoces la incomodidad, rezas con sinceridad y aún así eliges permanecer incluso sin comprender, permanecer incluso sin una señal, permanecer incluso cuando quieres desaparecer. Esto no es debilidad, es la fe en su máxima expresión de valentía.
Poco a poco empiezas a darte cuenta de que eres menos reactivo, que tu mente ya no se inflama por cualquier nimiedad, que tu alma ya no se intoxica con los mismos venenos. Algo ha cambiado. Ya no necesitas alivio inmediato. Has empezado a buscar sabiduría, y esto es señal de madurez espiritual. Es la fe que abandona el reino de las emociones y se adentra en la firme resistencia. La fe no es una almohada, es una armadura. No solo sirve para consolar, sino para proteger, para sostenerte, para mantenerte en pie cuando todo te dice que es hora de rendirte. Y esta armadura no es visible, pero quienes la llevan lo saben. Hay una paz que no proviene de la ausencia de dolor, sino de la presencia de un propósito. Y este propósito, aunque aún no esté claro, ya te está moldeando, ya te está preparando, ya te está fortaleciendo. No para una vida sin tormentas, sino para una mente que sabe cómo navegarlas con la mirada puesta en Dios. Memoria espiritual. Tu mente recuerda más de lo que crees. Hay momentos en que el dolor es tan intenso que ni siquiera sabes qué pedir. Tu corazón se enmudece, tu alma se hunde y parece que todo lo que has aprendido ha quedado oculto en un vacío infinito. Pero entonces, en medio de la noche o durante un silencio inesperado del día, surge una frase, un versículo, un salmo, una palabra que ni siquiera sabías que seguía ahí. Y te sorprendes, porque no fue tu fuerza la que trajo ese recuerdo, sino el Espíritu. Así es como la fe obra silenciosamente. Graba promesas en ti incluso antes de que tu conciencia esté lista para comprenderlas. Como el agua moldea la roca, lentamente, constantemente, profundamente. La mente, guiada por el Espíritu, comienza a recordar lo que el corazón casi ha olvidado. Y esta memoria espiritual, este recuerdo silencioso de lo que Dios ya ha dicho, es prueba viviente de que tu fe está activa, incluso cuando te sientes perdido. Quizás pienses que solo eres firme cuando sientes fervor espiritual, cuando las lágrimas caen durante la oración, cuando la alabanza te envuelve por completo. Pero Dios también obra en el frío, en la sequedad, en el silencio. Esa mañana cuando te despiertas y, sin fuerzas, simplemente dices, Señor, aquí estoy. Esto también es fe. Y tú, mente, incluso agotada, está siendo entrenada por Dios para recordar, para aferrarse, para recurrir a lo eterno cuando todo lo fugaz intenta gritar. Ya eres más fuerte de lo que imaginas, porque hay cosas que has soportado sin siquiera darte cuenta de que era la palabra la que te sostenía. Hay palabras que has repetido en tus peores días sin saber que era el Espíritu mismo orando a través de ti. Esto no se aprende en un sermón. Se absorbe en el dolor, en la persistencia, en un caminar fiel, incluso sin emoción. Y si quieres percibir con más claridad este recuerdo vivo en ti, escríbelo. Toma las frases que te sostuvieron en días de lucha, los versículos que te vinieron a la mente en las mañanas difíciles, las palabras que Dios te dio y que ahora viven en ti. Transfórmalas en un salmo personal, un testimonio íntimo, porque lo que hay en ti no fue puesto ahí por casualidad, fue plantado por el Espíritu, y Él mismo se encargará de que florezca en el momento oportuno, en el instante preciso, cuando más lo necesites. Paz que no viene de este mundo, como tu fe te está liberando de las dependencias emocionales. Hay una paz que el mundo no comprende, una ligereza que nace no de la ausencia de conflicto, sino de la liberación interior. Poco a poco, casi sin darte cuenta, empiezas a distanciarte de ciertos lugares, ciertas palabras, ciertas expectativas, y descubres, para tu asombro, que ya no duele tanto, que lo que te retenía ya no te controla, que la opinión de esa persona ya no determina tu paz,
Esto es la fe rompiendo cadenas. Es Dios liberando tu mente de ataduras que parecían inofensivas, pero que drenaban tu alma. Has pasado tanto tiempo intentando ser una luz en lugares que Dios ya ha dejado oscuros, intentando mantener conexiones que solo te agotaban en nombre de un amor que creías que debías seguir ofreciendo. Pero el amor verdadero no se enferma. El amor de Dios no te atrapa en ciclos de desgaste en nombre de la compasión. Y llega un momento en que el Espíritu Santo empieza a mostrarte que mantener ciertos lazos no es una misión, es una ilusión, no es fe, es apego emocional disfrazado de obediencia. Y cuando esta liberación comienza, llega con suavidad. Primero, dejas de esperar la aprobación que siempre has buscado. Luego, te das cuenta de que tu valor ya no depende de ser aceptado. Finalmente, comprendes, cuando Dios basta, nadie más es necesario para completar tu mente. Es en esta comprensión que la paz florece. No mediante el aislamiento, sino mediante la liberación. Sigues amando, sigues rezando, sigues deseando el bien, pero ahora conoces la diferencia entre amar a alguien y quedar atrapado en su presencia, entre perdonar y permanecer atrapado en la misma dinámica malsana. Y esta conciencia, este discernimiento emocional, es fruto de una fe madura, de una fe que ya no necesita audiencia, de una fe que sabe cuándo la presencia de Dios es suficiente. Así que pregúntate, en silencio y con honestidad, ¿qué depende aún de aceptar esta relación para tener paz? Si la respuesta te duele, recuerda que hay un lugar donde Dios quiere actuar, donde te llama a descansar en Él y a dejar que Él complete lo que nadie más ha podido hacer, porque esta es la paz que no viene del mundo, y por lo tanto, el mundo no puede arrebatármela. Transformación silenciosa. Cuando incluso tus pensamientos comienzan a orar por ti. Quizás pienses que tu fe solo está activa cuando te arrodillas, cuando oras en voz alta, cuando se te pone la piel de gallina al alabar. Pero la verdadera fe se manifiesta en lugares más profundos e íntimos, cuando nadie te ve, cuando callas, pero tu mente insiste en recordar a Dios. Cuando, sin darte cuenta, empiezas a responder a las situaciones con principios bíblicos, incluso antes de pensar conscientemente en ellas. Esto es más que recordar. Es transformación. Algo misterioso está sucediendo dentro de ti. Un proceso sagrado donde tu mente, entrenada por la palabra, comienza a reaccionar como si orara por sí sola. No pediste, pero surgió una respuesta de sabiduría. No buscaste, pero tu corazón rechazó lo que una vez aceptó. Y en ese momento te das cuenta, tu mente se está renovando. Se está convirtiendo en un templo, un lugar donde Dios mora incluso cuando no le hablas. No es que hayas dejado de orar, es que tus pensamientos comenzaron a orar por ti. Han estado tan inmersos en la verdad, tan inmersos en la presencia, que ya no obedecen a la vieja lógica. Se vuelven a la palabra, buscan la grandeza, claman en el silencio. Y esta es la obra del Espíritu, esta es la fidelidad recompensada con la transformación. La renovación de la mente no ocurre en un servicio religioso, ocurre en la vida cotidiana. Al obedecer sin comprender, al elegir el bien sin aplausos, al insistir en la verdad incluso sin recompensa, y de repente la mente que una vez te traicionó, ahora te sostiene. Los pensamientos que una vez te afligieron, ahora te guían. El alma que una vez se extravió, ahora encuentra paz. En tiempos de crisis, escucha los pensamientos que surgen. Observa qué voz te guía. Si es la voz de la gracia, la verdad, la misericordia o el miedo, entonces estás experimentando un milagro silencioso, porque una mente renovada no grita, susurra con sabiduría,
ora en silencio, se convierte en un templo e incluso cuando el cuerpo está cansado, sigue creyendo, sigue obedeciendo, sigue orando, sin palabras, pero con fe, una fe que creció en silencio y ahora te sostiene de adentro hacia afuera. Quizás hayas visto este video esperando una respuesta rápida, una señal, una clave, una revelación que lo cambiara todo de golpe. Pero Dios no siempre obra así. Su camino es más profundo, más lento, más transformador. Porque Él no solo quiere cambiar tus circunstancias, quiere rehacer tu mente, y eso requiere tiempo, silencio y fe. Una fe que permanece incluso cuando no la sientes, que confía incluso cuando no la ves, que persiste incluso cuando todo parece igual, y quizás solo estás aquí porque aunque estás cansado, sigues creyendo. Aun sin comprender, sigues orando. Aun sin sentir, sigues buscando. Esto no es debilidad, esto es fortaleza. Este es el Espíritu de Dios en ti. No como un viento impetuoso, sino como una brisa constante que purifica tus pensamientos, organiza tus emociones y sostiene tu alma. Y por eso tu fe te ha fortalecido. No porque lo hayas superado todo, sino porque has perseverado. Hoy tienes la prueba viviente de esta renovación. Piensas diferente, reaccionas diferente, percibes diferente. Tu mente ya no necesita control para confiar, ya no necesita la aprobación de los demás para encontrar paz, ya no necesita fervor para saber que Dios está cerca, porque has aprendido, incluso entre lágrimas, que el silencio de Dios es a menudo el lugar donde más obra, y aunque nadie vea lo que sucede en tu interior, el cielo sí lo ve, Dios sí lo ve, y sabe que la obra que comenzó en ti no se detendrá a mitad de camino. No abandona una nave en construcción, no se da por vencido con una mente en transformación, la completará. Y cuando todo parezca tranquilo por fuera, recuerda esto. El verdadero milagro no fue el cambio externo, fue lo que ocurrió en tu interior, en el pensamiento que sanó, en el miedo que perdió su poder, en la memoria que fue reprogramada por la palabra. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esa es la promesa, y es suya. No importa el silencio, no importa el tiempo, no importa si nadie entiende. Dios está completando, Dios está sanando, Dios está fortaleciendo. Así que no te culpes por no verlo todo todavía. Alaba lo que ya están haciendo en silencio, porque tu fe no te ha frenado. Tu fe te ha preservado, te ha reposicionado y te está preparando para una paz que solo depende de Él. Esto ya es victoria. Aunque sea silenciosa, ya es Dios. Aunque todavía parezca oscuro, ya está sanando. Aunque todavía sientas dolor, porque ahora, más que nunca tu mente sabe, el Espíritu está presente y eso es suficiente.